Cuando te menciono la palabra API, lo primero que se te tiene que venir a la cabeza es esta imagen, un enchufe. Y si no es así, entonces probablemente no estás entendiendo bien el concepto de lo que es una API. En este video te voy a explicar entonces de manera sencilla lo que realmente es una API. Así que te invito a que te quedes. En mi corta trayectoria me ha tocado trabajar en equipos chicos, en equipos grandes y con desarrolladores juniors, seniors, y algo que he visto en muchos de ellos, incluso en juniors, es que al hablar del concepto de API, ¿no? Veo que muchos enseguida se van hacia lo que es HTTP, API REST. Hoy vamos a entender qué es una API, cómo funciona, para qué nos sirve y por qué es un concepto tan importante en lo que es desarrollo de software. Bien, API son en realidad las siglas de estas tres palabras, Application Programming Interface, ¿sí? Que en realidad son unas siglas bastante malas, ¿sí? No nos están diciendo nada, no nos dan nada de contexto ni de información estas siglas, no nos sirve para nada. No es que con estas siglas ya podemos inferir de qué se trata, ¿no? Un poco en realidad el significado o el concepto de API viene por esta última palabra, interface, ¿sí? Interfaz. Ahora, para que entiendas un poquito mejor, con ejemplos concretos, cuando hablamos de una API vamos a estar hablando de cosas como estas que te muestro en esta pantalla, ¿sí? Básicamente, fíjate que tenemos el ejemplo del enchufe, ¿sí? El conector, ¿sí? Luego tenemos acá un adaptador USB, ¿sí? Y estos ya son ejemplos de APIs, ¿sí? Son APIs en lo que sería el mundo físico, material, si se quiere, ¿no? Pero fíjate que acá también te coloqué algunos ejemplos de lo que son APIs, ¿sí? Entonces, vamos con una pequeña definición vaga, así, de lo que es una API en base a esto que estamos viendo. Fíjate que el enchufe eléctrico y lo que es el adaptador USB, ambos me permiten, ¿sí? Me permiten interfacear con otra cosa, ¿no? El conector eléctrico, por ejemplo, está estandarizado, ¿sí? Tenemos que los enchufes tienen determinado formato y tenemos el famoso enchufe macho y hembra, ¿no? Entonces podemos cualquier dispositivo eléctrico enchufarlo a la pared y si no va a venir un adaptador seguramente para poder hacerlo. Entonces hay un estándar, ¿sí? De cómo esos dispositivos pueden acceder al sistema eléctrico. Luego tenemos el ejemplo de los USB, ¿sí? Que es básicamente, de nuevo, es un puerto de entrada, ¿sí? O de salida USB que está estandarizado, ¿sí? Está todo estandarizado esto, y los dispositivos de hardware ya vienen con esta tecnología implementada, ¿sí? Y básicamente lo que permite hacer es comunicar un hardware, digamos, un periférico, ¿no? Con una computadora, con una máquina. Y después tenemos, como te puse acá, entonces los ejemplos, fíjate que son estos, console.log, print y echo, ¿no? Estas son instrucciones de lenguajes de programación que me permiten imprimir un mensaje por pantalla, ¿no? Fíjate, console.log en JavaScript, print en Python y echo en PHP. Y es que básicamente el concepto de API es muy simple, es sencillamente tenemos que pensar en un sistema A que utiliza los servicios de un sistema B, ¿sí? Y es este concepto, aplicado de forma más general o menos general. Por ejemplo, cuando hablábamos de los periféricos y el enchufe USB, ¿sí? Básicamente tenemos por ejemplo, una computadora, una PC, que utiliza, digamos, por ejemplo, una herramienta de hardware, puede ser un teclado, ¿no? Vamos a poner acá un teclado, la T de teclado, ¿sí? Y básicamente el enchufe USB vendría a ser esto que está acá, ¿sí? Y esto que tenemos acá, esta línea, este puente, ¿sí? Me gusta mucho decirle puente a esto. Esto vendría a ser la API, ¿sí? Esto que tenemos acá, esta línea que permite que justamente la PC pueda utilizar ese periférico, ese teclado, ese mouse, ¿no? Ahora, este mismo concepto lo podemos aplicar, ¿sí? En lo que son componentes de software, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, tengo algunos ejemplos de APIs, ¿sí? Como te comentaba hoy, lo que es console.log, prints y todas las instrucciones en un lenguaje de programación que me permiten imprimir por pantalla, básicamente son APIs, ¿sí? Le permiten a mi programa, ¿sí? Que sería, digamos, el sistema A, mi programa, utilizar los servicios o funcionalidades de un sistema B. En este caso, si queremos imprimir por pantalla, vamos a necesitar comunicarnos con el sistema operativo, ¿sí? Y con esa pantalla, ¿no? Que termina siendo de otro periférico. Entonces, todo lo que son las funciones nativas de los lenguajes de programación, como también, por ejemplo, tenemos funciones o librerías nativas, es decir, que ya vienen en el lenguaje de programación, no me tengo que instalar nada,
para, por ejemplo, interactuar con el sistema de archivos y así poder leer archivos o escribir archivos nuevos, para poder interactuar con el sistema de red, por ejemplo, para poder escuchar eventos de teclado y de mouse, ¿no? Entonces, todo eso es una API en realidad, es un puente que conecta a mi programa con los servicios que ofrece otro sistema, en este caso puede ser el sistema operativo, ¿sí? Bien, los drivers, justamente los drivers en sí mismos, los drivers también son APIs, permiten justamente, acá digamos el sistema A y B vendrían a ser básicamente por un lado el sistema operativo, sería el sistema A, y el sistema B es el periférico, ¿no? Si yo hago clic pero no tengo un driver instalado para mi mouse, entonces este puente, digamos, esta API no va a existir, ¿sí? Y entonces no van a poder el sistema operativo utilizar los servicios de mi mouse, ¿no? Entonces, por ejemplo, los drivers resuelven esto, ¿no? El mismo sistema operativo también es una API, ¿no? El sistema operativo, y esto es muy interesante, podemos pensarlo como una API que le permite a mis programas, ¿sí? ¿Sí? Que serían el sistema A, utilizar los recursos de hardware, ¿sí? Fíjate que el sistema operativo lo que hace es administrar todo lo que son tus recursos de hardware, ¿no? Memoria RAM, espacio en disco, cantidad, digamos, o carga de trabajo sobre la CPU. Entonces, el sistema operativo mismo termina siendo una API, ¿no? Le permite a mi programa ejecutarse encima de esos recursos de hardware. Y por último, sí, acá el concepto que quizás más nos interesa a nosotros es el de las librerías, ¿sí? Básicamente cuando nosotros nos ponemos, digamos, a escribir un programa, ¿sí? Acá tenemos nuestro programa, escribimos todas las líneas, todas las instrucciones de este programa, ¿sí? Básicamente en algún lugar, en algún punto, ¿sí? de nuestro proyecto, lo que podemos hacer es instalarnos, ¿sí? Librerías, por ejemplo, ¿no? Un paquete de un tercero, por ejemplo, utilizando algo como npm, si estamos, por ejemplo, en Node.js o JavaScript, o por ejemplo pip si es Python. Bueno, nos instalamos acá, digamos, un paquete, ¿sí? O varios paquetes de estos, ¿sí? Estos paquetes en realidad son piezas de código también, ¿no? Son componentes de código, ¿sí? Y nuestro script o nuestro sistema interactúa con estos componentes de código, ¿sí? Que vamos a tener ahí funciones, clases, ¿no? Vamos a tener otros, podemos pensar que son como componentes hechos en el mismo lenguaje de programación incluso. Vamos a interactuar a través, digamos, de, bueno, seguramente cuando nos instalemos esas librerías va a haber una documentación que nos dice cuáles son las funciones que podemos usar y los parámetros de esas funciones, o las clases, ¿no? Vamos a tener, digamos, cuál es la receta para poder utilizar, ¿sí? Estos componentes de acá. Pero básicamente podemos pensar que todos estos componentes, ¿sí? Básicamente son como un sistema B, son nuestro sistema B, nuestro programa es el sistema A, ¿sí? Y hay una API que los comunica, que son esas funciones, ¿sí? Que tenemos que usar, ¿no? Todo lo que serían las librerías, ¿sí? Que instalemos en un programa nuestro, básicamente son una forma de APIs, ¿sí? Bien, hasta acá entonces el concepto de API es básicamente este, ¿no? Y este concepto, fíjate que se repite y se repite mucho en lo que es software, ¿no? Entonces tenemos hardware que utiliza hardware, tenemos software que utiliza hardware como el sistema operativo y tenemos software que utiliza software. La confusión, digamos, de por qué cuando uno dice la palabra API enseguida muchas personas, muchos devs piensan en una API REST, ¿sí? Es porque justamente las APIs REST son un tipo de API, ¿no? Y vamos a ver un poquito más esto. Vamos a traer un poco de claridad entonces a esta clasificación, ¿sí? De APIs. Y antes de seguir, si te está gustando el video, por favor te invito entonces a que le dejes un me gusta, un comentario y me lo hagas saber y que te suscribas al canal para más contenido como este. Ahora sí, entonces tenemos dos tipos de APIs, ¿sí? Ahí, a ver si se alcanza a ver. Bien, tenemos dos tipos de APIs. Tenemos lo que son las APIs locales y las APIs remotas, ¿sí? En lo que tiene que ver con APIs locales, básicamente nosotros tenemos nuestra máquina, ¿sí? Nuestra PC, ¿sí? Nuestra computadora, y básicamente una API local lo que nos permite hacer es conectar, digamos, un sistema, un programa, ¿sí? Un componente de software, vamos a decirle, que está dentro de mi máquina, si le vamos a poner acá PC, con otro componente que coexiste, que existe dentro de mi máquina, ¿no? No me salgo, digamos, de este límite, ¿no? Es decir,
son componentes que interactúan dentro de mi misma máquina. Entonces acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? Bueno, como decíamos hoy, el sistema operativo, ¿sí? Todo lo que son las funciones y librerías nativas, si queremos, ¿no? Es decir, que ya vienen con el lenguaje de programación. Por ejemplo, las funciones que me permiten leer y escribir archivos en un lenguaje de programación, las funciones que me permiten acceder a cálculos matemáticos complejos, las funciones que me permiten, por ejemplo, acceder a lo que son los prints por pantalla, ¿no? Utilizar el display, console log, print, ¿sí? Y cualquier otra que me permita utilizar cualquier tipo de driver, ¿sí? Si hubiese alguna librería que me permita interactuar, por ejemplo, con el sistema de audio, bueno, eso sería una API local. Y después, fíjate que del otro lado lo que tenemos son las APIs remotas, ¿sí? Y en lo que son las APIs remotas, básicamente lo que nosotros tenemos es un sistema, digamos, o una computadora, vamos a ponerle de nuevo A, ¿sí? Y tenemos otra computadora, ¿sí? Acá estamos hablando, te lo digo, digamos, en términos de computadoras, porque si me pongo a hablar de clientes y servidor, un poco quizás se pierde la idea, y un cliente y un servidor siempre van a ser una computadora. Esto es algo que tenés que entender. Sí, tenemos una computadora A en la cual se está ejecutando, ¿sí? Algún tipo de software o de componentes, ¿sí? Puede ser un programa, por ejemplo, que escribimos nosotros. Y este software necesita, ¿sí? Necesita utilizar los servicios de otro programa, otro software, ¿sí? Que se encuentra ejecutándose en esta computadora B, ¿sí? Esto es una API remota. Y normalmente acá lo que vamos a tener, la forma, digamos, universal, digamos, de conectar dos computadoras remotas es a través del Internet, ¿no? Vamos a tener que utilizar Internet, ¿sí? Fíjate que acá acabo de inventar una nueva fuente. Internet, entonces, ¿es la única forma? No. Si nosotros conectamos un cable de una computadora hacia la otra, vamos a poder hacer esto mismo, ¿sí? Pero normalmente este tipo de APIs, ¿sí? Este tipo de conexiones a través de Internet son, bueno, básicamente es lo que hacemos cada vez que entramos a una página web. Entonces, para lo que son las APIs remotas, sí, fíjate que entonces acá un protocolo súper utilizado, fuertemente utilizado por la industria y adoptado y abrazado, ¿sí? En lo que es el desarrollo de software, por ejemplo, es HTTP, que te invito a que mires el curso que tengo de HTTP, que te va a explicar las bases de cómo funciona ese protocolo, y vamos a hacerle una cirugía, ¿sí? Vamos a abrir para ver los distintos componentes y cómo funciona cada uno de ellos. Entonces, tenemos algunas tecnologías, ¿sí? La mayoría de estas funcionan, yo diría, a través de HTTP. Por ejemplo, REST, ¿sí? Es básicamente un estándar, ¿sí? REST para lo que son las APIs encima de HTTP, ¿no? Es decir, que utiliza el protocolo HTTP. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, por ejemplo, HTTP, como ya seguramente sabes, funciona mediante el mecanismo de request y response. Entonces acá el sistema A le va a mandar un request y B me va a devolver un response, ¿sí? Y se comunican. Para que sea RESTful hay una serie de prácticas que tiene que cumplir, ¿sí? Cómo está diseñado esos endpoints, ¿sí? Pero básicamente funcionaría a través de HTTP. GraphQL, por ejemplo, es otra tecnología de API remota que también podemos utilizar para consultar información y consumir información, ¿sí? Desde un sistema, un servidor, y que también utiliza el protocolo HTTP, aunque de una forma distinta, ¿sí? Luego tenemos WebSockets, que WebSockets es también una tecnología remota, es decir, nos permite conectar dos sistemas a través de Internet utilizando un mecanismo de comunicación en tiempo real, ¿no? Es decir, primero que permite la comunicación en ambas direcciones, y segundo que tiene un mecanismo un poco más orientado a eventos, ¿sí? En los cuales bueno, el servidor me puede estar mandando constantemente actualizaciones, ¿no? Es la que se usa, por ejemplo, para los chats, las aplicaciones de chat. Tenemos alguna como gRPC, ¿sí? Que esta es también un poco se apoya sobre algunas bases de HTTP versión 2 en este caso, ¿sí? Y que funciona de manera bastante similar a lo que es REST, ¿sí? Es decir, solicitamos o ejecutamos operaciones en un servidor remoto, ¿sí? Enviando un payload, ¿sí? Y tenemos una respuesta de vuelta, ¿sí? Lo que tiene es que es mucho más eficiente porque, por ejemplo, envía datos directamente en binario, por ejemplo, ¿no? Y también resuelve de otra forma la encriptación.
Después tenemos SOAP, que hoy ya está obsoleta. ¿Sí? SOAP era un protocolo basado en XML y que también funcionaba, el protocolo en realidad se llama Web Service, que fue un poco el antecesor de lo que hoy es HTTP y REST. Y también, por último, fíjate que entre estos dos sistemas se pueden comunicar también, se podrían comunicar usando un protocolo de ellos, un protocolo que solo conocen ellos, algo que no sea HTTP ni ninguno otro de los conocidos. Cuando nosotros estamos trabajando en el backend de una aplicación y desarrollamos una conexión con una base de datos, es probable que nuestro backend se conecte con esa base de datos utilizando directamente TCP, ¿sí? En esta conexión, o por ejemplo UDP, ¿no? Es decir, que no estamos usando HTTP, sino fíjate que directamente otro protocolo, ya más orientado a la solución a cómo se quieren comunicar estos sistemas. Y es que para una base de datos es muy raro que vos le estés mandando request si sos el servidor, ¿no? Sino es más bien como que le mandás un paquete de datos de una forma que esa base de datos puede entender. Que bueno, la verdad es que no viene al caso tanto detalle técnico, pero que fíjate que acá es importante saber que no siempre estas conexiones son utilizando HTTP, ¿no? Directamente se podrían utilizar incluso acá cualquier otro protocolo X que funcione con Internet, ¿no? Es decir, que utilice IP, por ejemplo, ya nos serviría también. Entonces esa es la gran diferenciación, sí, de lo que son APIs, pero fíjate que aún así las APIs remotas sí siguen siendo un subtipo de APIs, ¿sí? Acuérdate que en realidad el concepto de API también engloba a estas de la izquierda, ¿sí? Y si vos sabés y tenés en cuenta y en claro esto, te va a ser mucho más fácil entender la documentación, ¿sí? De las librerías y de las herramientas que utilices para desarrollar software y también entender contenido relacionado con desarrollo de software y de sistemas y programación que tanto hay en Internet. Así que sin nada más que agregar, espero que este video te haya gustado, te haya ayudado y te haya permitido mejorar como profesional. Y si así fue, de nuevo te invito a que me dejes un like en este video, un comentario y que te suscribas al canal para más contenido como este. Que tengas una excelente semana. Nos vemos.